El presidente de la organización UPTA España, Eduardo Abad, ha urgido hoy a que en La Rioja se llegue a un gran pacto de diálogo social ante la situación clave del relevo generacional en esta comunidad. Hay 6.000 autónomos con una edad próxima ya a la jubilación. Un problema que ha descrito como descomunal, puesto que estamos hablando prácticamente de que el 20% del total de autónomos riojanos van a dejar su actividad en los próximos 4 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Preocupados por este sector, sobre todo por la polémica que ha suscitado también el nuevo plan de la Seguridad Social en el que trabaja el Gobierno. En él, las cuotas de autónomos podrían subir hasta 206 euros en 2026. El presidente de ANTA y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor, ha calificado el planteamiento de nuevo sablazo a los autónomos, mientras que el presidente de UPTA España, aquí en La Rioja, ha dicho que no se puede engañar a nadie y que esto es un acuerdo cerrado hace años ya por los sindicatos. En la franja de aquellos autónomos con ingresos más bajos va a seguir cotizando menos. La franja de los ingresos más altos se les va a subir y las franjas intermedias tienen subidas realmente muy bajas. Es algo que se pactó, que este calendario ya se venía pactado del año 22 y que por lo tanto ponerse en contra o decir directamente que es vamos a decir, pues, una situación en la que los autónomos van a tener una situación muy empeorada es no decir la verdad. Bueno, pues luego veremos si podemos poner luz a esta polémica. Tras más de 2 años de guerra en la Franja de Gaza, el conflicto culminó con la firma de un acuerdo de paz en Egipto. El pacto se firmó por parte de los mediadores Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Más de 20 líderes mundiales asistieron al acto para respaldar este acuerdo. Un acuerdo que incluye el alto al fuego y el cese de las hostilidades en Gaza, la retirada parcial de las tropas israelíes de ciertas áreas de la franja conforme al tratado, o el importante intercambio de rehenes y presos que se ha visto materializado esta semana. A pesar de esta firma de acuerdo, los sindicatos siguen adelante con la jornada de movilizaciones previstas para mañana 15 de octubre para exigir el cumplimiento del alto al fuego, el fin de la ocupación y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, en una concentración que supondrá un paro de 2 horas. Bueno, pues vamos a dar ya la bienvenida en este programa a Fares Kader, que está ya con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marian. Sí. Y Marian, alcalde, ¿qué tal? Marian. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, Fares, en primer lugar, ¿cómo te sientes al haber vivido ese momento que vivíamos ayer de esa firma de paz en Egipto? La verdad, vivimos, como vamos a decir, en calma. Como dicen que llega la paz a Franja de Gaza, pero no sé si es cierto, porque sigue el territorio de la Franja de Gaza al más del 50% abajo del control militar allá en Israel, pero lo bueno que llega el alto de fuego, llega como una tregua. Es que después de 2 años de genocidio que necesitan la gente, los civiles allá, respirar un poco después de este genocidio. Estamos en la primera fase del intercambio de rehenes, pero sigue la situación igual. Todavía no han permitido entrar la ayuda humanitaria. Miles de personas allá no encuentran sus casas. Exactamente, nuestro barrio está al lado de la María Roja, lo que están convocado de la Franja de Gaza y todos esos escombros. La situación sigue igual, pero lo bueno que hay un alto de fuego.
La situación sigue igual, como dices, no dejan entrar todavía esa ayuda humanitaria, por lo menos no ha llegado en las condiciones que debe llegar, pero ¿cuál es un poco el sentir que te han hecho llegar los gazatíes? ¿Hay optimismo por parte de la población civil? El sentimiento allá en Gaza es que como una esperanza para que seguir esta situación de calma, de alto de fuego, y también con una esperanza para que se permiten a dejar a la gente a vivir, vamos, en paz, más o menos. Pero sigue el control la Franja de Gaza. Ahora, como digo, que ya al más de 50% de los territorios de Gaza están abajo del control militar, nadie que pueda acercar. Hoy despertamos a un bombardeo de un grupo de chavales que estaban cerca de la zona, vamos a decir, humanitaria, y acaban de bombardeos. Y también la situación es mezcla ya de alegría, de triste, porque sabes que estamos hablando de más de 11.000 de cadáveres están abajo de los escombros. Incluso de ellos, que hay 5 de mis sobrinos están abajo de los escombros. Y no hay, por ejemplo, recursos allá para que se puede quitar estos escombros y a seguir haciendo las cosas bien. Tampoco las ayudas humanitarias todavía no han declarado algo. Lo que estamos mirando ahora es el intercambio de rehenes allá. Y también han dejado Gaza de una pelea interna. Lo que ha pasado con el periodista Saleh hace 2 días, que lo han matado a través de un grupo armados. Y estos son grupos que estaba contrando y estaba colaborando con el ejército israelí. Entonces la situación sigue con caos, sigue con problemas. Necesitamos más tiempo, necesitamos la ayuda humanitaria, necesitamos, por ejemplo, vivir la gente en paz. Necesitamos muchos alimentos que faltan durante muchos años, medicina, agua, comida. Pero los gazatíes ya viven con esperanza para que seguir este alto de fuego. Cosas muy importantes las que dices que ahora mismo necesita Gaza. Mariam, estamos hablando de una movilización prevista para mañana que ya estaba organizada antes de que sucediesen los últimos acontecimientos. ¿Por qué se decide en este caso seguir adelante? Hombre, porque yo creo que todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Este es un primer paso que nos puede llenar de esperanza, aunque también no es la primera vez que se firma un tratado de paz y un alto el fuego en Gaza, ¿no? Llevan muchísimos años con este, ¿no?, paro continuo, entonces hay esperanza de que esta sea la definitiva, pero existe también esa desconfianza de ver cuándo va a ser efectivo ese paro del fuego, cuándo va a ser efectiva la entrada de ayuda humanitaria, cuándo va a ser efectivo el reconocimiento de su tierra, cuándo va a ser efectiva esa justicia que lleve a Netanyahu hasta el Tribunal de La Haya. O sea, quedarían muchos pasos por hacer. Entonces, el pueblo está hablando, la gente está saliendo a las calles y no es momento ahora de parar, ¿no? Es momento de continuar, apoyar los pasos buenos que se den ahora para conseguir esta paz, pero hay que seguir exigiéndoles a nuestros dirigentes que tienen que seguir ahí con mano firme. ¿Qué te ha parecido la respuesta de la sociedad riojana, de la sociedad española en general? Increíble, de verdad, increíble exactamente aquí en España, y toda la ciudad aquí, todo el pueblo aquí en España exactamente y en todo el mundo, increíble. Pero sabes que tenemos más fuerza. Perdón. ¿Sabes una cosa de la palabra que llega la paz? Nunca en nuestra historia que ha llegado la paz a Palestina. Que entramos con muchos acuerdos como Oslo, después de Oslo, pero nunca cumplir estos acuerdos a través de nuestro. Hay muchas cosas falta. Lo que queremos que terminar y acabar con la ocupación de los territorios en Gaza. Por ejemplo, es verdad que en Gaza ahora hay un alto de fuego, pero en Cisjordania
siguen carcelando, siguen encontrando, siguen destruyendo casas. Por ejemplo, también es que necesitamos más cosas como el derecho del retorno, el derecho de conocer Palestina como un Estado, para que viven los palestinos allá en paz. Por el apoyo de la población ha sido increíble y por eso que queremos que seguir lanzando la voz. Pido también de la sociedad, de los gobiernos, de cualquier persona que ya puede tener el poder a seguir llamando los derechos de los palestinos exactamente. También llegamos a un alto de fuego, pero no tenemos que olvidar que el gobierno de Israel que ha cometido crímenes de guerra durante este año y que tiene que seguir a través de la Corte Penal de Justicia. Hay muchas cosas que tenemos que seguirla y verla y no es suficiente un alto de fuego. Y hay una cosa también que antes de firmar este acuerdo, Netanyahu ha declarado dice que en cualquier momento, en cualquier día que pueda volver a ocupar y atacar Gaza. Entonces no hay algo seguro, pero necesitamos que seguir apoyando a Palestina para que seguir de verdad la paz a los palestinos. Bueno, pues ese apoyo no es mañana en esas convocatorias. Explícanos un poco, Marian, están los sindicatos, comisiones obreras, UGT y otros sindicatos, ¿no?, que apoyan en los centros de trabajo ese paro parcial. Explícanos un poco cuáles son las distintas convocatorias que hay, pues son varias. Vale, mañana hay una convocatoria de 24 horas de huelga general convocada por la intersectorial de STEP y por CGT a nivel estatal, o sea, todos los trabajadores tienen cobertura si quieren realizar la huelga de 24 horas. Comisiones y UGT han decidido hacer solamente unos paros de 2 horas en cada turno, entonces se podría parar. Si estás en el turno de noche, pararías esta madrugada de 2 a 4 de la mañana. Si estás en el turno de mañana o trabajas a turno partido, podrías parar de 10 a 12, y si estás trabajando en el turno de tarde, podrías parar de 5 a 7 de la tarde. Esos paros pueden ser las 2 horas, puede ser media hora. Lo que se está trabajando desde los sindicatos es que ese tiempo se lea un manifiesto en los centros de trabajo y que no salir a la calle, sino que sea en los propios centros de trabajo donde se haga esta concentración con tus compañeros, se hable del problema palestino, se lea un manifiesto y se haga pues esa campaña en el trabajo, porque también la clase obrera, los trabajadores tenemos que posicionarnos ahí, ¿no? Y luego en la calle estará los movimientos sociales y los estudiantes. Yo creo que es una bonita forma, ¿no?, de movilizarse toda la población, la gente más joven, la parte trabajadora, y mañana los estudiantes realizan una convocatoria, una concentración a las 11 de la mañana en frente de delegación, en lo que se vino a llamar la Plaza Palestina en el Espolón. Entonces ahí habrá una concentración a las 11 en la que nos sumaremos todas las personas que podamos, y el que no pueda acudir ahí, pues desde su centro de trabajo tiene cobertura. Ya digo, la cobertura total es de 24 horas para todos los trabajadores que quieran. Pueden elegir o la opción de 24 horas o los paros en estas franjas horarias en su trabajo. ¿Qué se pretende con la movilización, aparte de ese simbolismo de apoyo? ¿Hasta dónde se quiere llegar con esta? Yo creo que los simbolismos son muy importantes, ¿no? De hecho, yo creo que hay muchos países que han cambiado su voto, su acción política con Israel, la han cambiado por la presión de la calle, ¿no? Si no habría estado esta presión en la calle, yo creo que todos los países que ahora mismo han reconocido ya el Estado palestino no lo habrían hecho, por ejemplo, ¿no? El que se esté presionando para la firma en serio de este tratado de paz es gracias a la presión de la calle. Entonces tiene que ser una presión constante y por parte de todas las capas de la población. Entonces un sábado estamos en la calle manifestándonos, pero un miércoles también estaremos en nuestros centros de trabajo. También hay que decir que con
con el beneplácito de muchas empresas, porque son personas, son jefes, pero también son personas, y creo que las imágenes del genocidio nos han tocado a todos un poquito el corazón, ¿no? ¿Qué te parece la postura que han tomado los organismos internacionales en todo esto? Me parece bien, pero vamos, que necesitamos... ¿Tú crees que tienen que han tenido la fuerza que se esperaba, mucho más de ellos? La verdad que ya he comentado que ya es que tiene más fracaso, tiene muchos fracasos. Durante 2 años que ya pedimos a un alto de fuego a través de a través de muchas organizaciones internacionales, pero ha sido desafortunadamente sin capaz a hacer algo o a detener este fuego. Esto significa que ya tiene muchos fracasos entre estas organizaciones. Pero sabes que sorprendió muchísimo el señor Trump, que ha declarado que ya de golpe que ya llegamos a un alto de fuego. No tengo más palabras a decir sobre pero ojalá que ya puede seguir sus trabajos de las concentraciones que ha creado estas organizaciones, porque si cae estas organizaciones me parece que va a tener problemas en nuestros derechos como humanos, en las leyes que han creado durante estos años. Habría que mirar, ¿no? Un poco eso. Yo creo que las personas que estamos o que llevamos años trabajando en defensa de los derechos humanos estamos un poco decepcionadas, ¿no? Porque antes lo comentábamos, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial se crean mogollón de leyes y de normas para proteger a la población civil ante una situación de guerra, y estamos viendo que luego en realidad no se aplican, ¿no? En una situación ya no de guerra, porque no hay 2 ejércitos, sino en una situación de genocidio. O sea, yo no sé qué habría pasado si habríamos visto televisado a Hitler y las cámaras de gas, ¿no? Si habríamos sido capaces de aguantar y de tolerar eso, ¿no? Y llevamos 2 años aguantando eso sin que los organismos internacionales que tienen en su mano el poder actuar y aplicar estas leyes, que son leyes, para algo se firmaron, y se firmaron además con el beneplácito de todos los países del mundo, ¿no? Es un poco triste y decepcionante ver cómo hemos llegado hasta aquí. Pues Fares, nos vamos a ir con, no sé qué mensaje quieres hacerle o lanzar a la población riojana, no sé si tal vez un mensaje para ellos o reclamar qué es lo más inmediato que ahora mismo necesita Gaza en estos momentos. De verdad lo que necesitamos es seguir con la lucha del pueblo palestino, lanzar la voz por los derechos humanos, porque creo que es el momento a lanzar la voz por los derechos humanos. Y lo más importante también, los derechos del pueblo palestino, el derecho del retorno, el derecho de la tierra, terminar exactamente la ocupación, lo que estamos viviendo durante el 1948, a dar la oportunidad a los palestinos a vivir como todo el mundo en paz. Creo que es la calle, es la ciudad que ella puede cambiar esto, porque durante estos años que ya vivimos un genocidio, una limpieza étnica, un borrador de la memoria de la entidad de muchas personas, y nada, tenemos que hacer algo por esta gente, por la humanidad. ¿Te propones ir en los próximos días, meses, semanas? Sí. ¿Te has planteado ir? Sí, es que es que ya he hablado también con mis compañeros de Amistad de Palestina que tenemos que seguir, tenemos que informar a la gente, tenemos que salir en nuestras manifestaciones, concentraciones, hasta que llega la paz. Cuando decimos que llega la paz a Palestina, para ser correcto, ser real, ser verdad de esta manera. Bueno, pues esperemos que sea así, que sea una paz verdadera y duradera en
en el tiempo. Eso es. No perdemos la esperanza, tenemos la esperanza, tenemos la lucha, nos vamos a seguir hasta la última gota de nuestra sangre, porque nosotros tenemos este derecho. Palestina es no solo para los palestinos, pero Palestina es un Estado, existe hace muchos años y el derecho de los palestinos tiene que cumplir exactamente. Pues Fares, muchísimas gracias por acudir siempre a nuestra llamada, siempre generoso por venir aquí, por compartir además esos sentimientos con lo que te toca de cerca, así que muchísimas gracias. Y Marian, como siempre, un placer tenerte también aquí. Muchísimas gracias a ti, María, y a todo el equipo allá a darnos esta oportunidad a lanzar la voz. Y de verdad es que queda en nuestros corazones y nuestra historia. Estoy muy orgulloso que ya estoy de verdad hablando sobre nuestra situación, porque es que tenemos que mostrarlo bien. Lo que llega aquí de las noticias llega un poco. Lo que están allá comentando, crímenes allá en Gaza, es horrible y de verdad tenemos que detenerla y pararla lo antes posible. Y muchas gracias de verdad. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues comenzamos ya la tertulia y vamos a dar ya la bienvenida a Julio Revuelta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas Bienvenido. noches, María. Ángel Iñiguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María. Y Esteban Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a empezar a hablar por un tema que preocupa a los autónomos. No nos ha quedado muy claro cuál es la situación, porque hay diferentes lecturas sobre este asunto, pero vamos a ir primero con las explicaciones que daba en las últimas horas el Ministerio de Inclusión de la Seguridad Social y Migraciones, que anunciaba un plan nuevo de la Seguridad Social donde se plantea subir las cuotas de los autónomos entre 17 y 206 euros en 2026. Esta mañana el sindicato UPTA lo matizaba. Vamos a escucharlo. Y lo matiza porque dice esta subida no es aplicable a todos los autónomos, es una subida que afectará a aquellos que tengan ingresos más altos. En la franja de aquellos autónomos con ingresos más bajos va a seguir cotizando menos. La franja de los ingresos más altos se les va a subir y las franjas intermedias tienen subidas realmente muy bajas. Y afirma que lo que se anunciaba ayer es fruto de una negociación de la que todos los actores votaban sí en 2022. Que tenemos que elevar las cotizaciones porque ha subido la carestía de la vida, porque ha subido todo y porque tenemos que regularizar las pensiones del futuro, no por otra cosa. Y esto es lo que hemos votado todos. Con respecto a los autónomos, en nuestra comunidad, el total nos acercamos a los 24.500, cifra positiva, afirman. Lo que preocupa, dicen, es el relevo generacional. 6.000 autónomos con una edad próxima a la jubilación, se jubila la generación del baby boom y tenemos un problema descomunal, de verdad, de magnitud, puesto que estamos hablando prácticamente del 20% del total. Desde el sindicato se exige, se pide pactos de Estado, pactos de región para impulsar este relevo. Bueno, Ángel, empiezo contigo, que es la voz experta en esta mesa sobre este asunto, porque lo digo, la semana pasada... pagador de cuota de autónomos. La semana pasada, no sé si estabas en esta mesa, pero también hablábamos de que en 2026 en las nóminas iba a haber nos iban a quitar entre 1 y 600 euros, ¿no?, al año. Y ahora esto para los autónomos, explícanos un poco cuál es la situación, porque hemos oído también esta mañana que el presidente de ATA dice que es un sablazo y aquí en este caso dice que esto no, que ya estaba pactado desde hace años. A ver, el sistema de cotización de los autónomos hace 3 o 4 años
era electivo para el autónomo, era un régimen electivo en el sentido de que independientemente de su nivel de ingresos optaba por una cuota de cotización u otra diferente. Lógicamente, cuanto menor era la cuota de cotización, menor prestación de jubilación estabas devengando para el futuro. Esto cambia y pasa a ser un sistema por tramos en función de los ingresos y ya no selectivo, es decir, en función de los ingresos que tú declares vas a tener que pagar una cuota u otra en función del tramo de ingresos netos en el cual te encuentres. Entonces, por un lado es cierto que esto se sabía que iba a suceder, porque además, si no recuerdo mal, el plan era trianual, es decir, estaba previsto para 2024, 2025 y 2026 las subidas. Pero en ese sentido, ATA ha mantenido una postura consistente, porque ya lo criticó en su momento, diciendo que era un incremento y un encarecimiento de la cuota de autónomos. Es cierto que si comparamos con el régimen anterior, las cotizaciones para los autónomos que ingresan el salario mínimo se han reducido ligeramente, ¿vale? Pero para todos los tramos intermedios de ingresos y también para los altos se ha incrementado. ¿Cuál es el problema fundamental? Según este modelo según el modelo que hemos establecido, que el tramo intermedio de autónomos, es decir, estamos hablando que pueden, aquellos, ¿no?, que pueden tener unos rendimientos mensuales de 2.800, 2.000 euros, eso sí que se les ha encarecido notablemente, porque pueden estar pagando en torno a 400 euros cuando hace 2 años pagaban 270. ¿Vale? Entonces, realmente donde se está produciendo el encarecimiento, sí se nota, o sea, el encarecimiento se está produciendo allí. Yo creo que el modelo, por un lado, es consecuente con que hay que cotizar en función de los ingresos que tenga el autónomo, pero si miramos y hacemos una comparación con los países de nuestro entorno, no se establecen tarifas fijas por tramos, sino que se establece una cuota proporcional en función de los ingresos y además normalmente se establece un primer tramo bastante alto exento. ¿Vale? Entonces, realmente es cierto que los autónomos en España tienen unos beneficios sociales que no tienen otros países de Europa, no tienen prestaciones de desempleo en otros países de Europa, las prestaciones de incapacidad permanente también son mucho más bajas, pero también es cierto que las cotizaciones en ese sentido son mucho más altas. Ya depende de una elección de modelo, ¿no? ¿Qué quieren los autónomos? ¿Pagar menos? Con lo difícil que es montar un negocio, ¿no? Si nos pones estos impedimentos, yo lo veo, vamos, de forma. Yo creo que la clave es que a lo mejor hubiera un tramo exento, como se aplica en varios países de la Unión Europea. Y todo esto fundamentalmente para pagar las pensiones del futuro. Bueno, a ver, yo creo que es parcialmente cierto, Yo creo que sí, que hay una parte que han dicho que sí, ¿no? Fundamentalmente por eso. A ver, pero lo cierto, lo mismo que también esto, ¿no? Del mecanismo, el MEI, ¿no? Que hablábamos la semana pasada. Eso estaba claro que se activó porque una vez que, en fin, se mantenían que las pensiones tenían que actualizarse conforme al IPC, si no era sostenible ese sistema, ya estaba previsto en la reforma del ministro Escrivá que se aumentarían las cotizaciones. Entonces, que necesariamente tiene que hacerse esa sostenibilidad de las pensiones a través de un aumento de la cotización de los autónomos, pues hace 2 semanas ya comentamos que lo que hace el Estado son transferencias de impuestos directamente, con lo cual no sé por qué son los autónomos los que tienen que soportar esas tensiones, ¿no?, de tesorería que se están produciendo, tanto por las pensiones como, sobre todo, que ya lo comentamos, por las incapacidades temporales, que son las que están produciendo un verdadero déficit en el sistema. Julio, ¿por qué me decías que no crees que es por que, eso? Claro, a mí ser autónomo me parece una heroicidad en España, porque además estás siempre en manos del Estado, en manos de las administraciones, y normalmente un autónomo o trabaja solo o es una pequeña empresa que tiene 2, 3, 5 trabajadores. Pues ese suele ser el modelo de autónomo, claro. Entonces, y más aquí en La Rioja, ¿no?, que la mayoría son pequeños. Sí, entonces, dices, tú eres autónomo y tienes 2 empleados, y está muy bien que se suba el salario mínimo interprofesional, pero para un autónomo eso le puede suponer, para el BBV y el Santander y Telefónica no es un problema, o si lo es, pues dan menos dividendos y ya está. Para un autónomo peligra la estabilidad de su empleo, y si le das 10 días luego por el fallecimiento de un familiar, y si le aumentas la baja por maternidad, estoy hablando de cosas conseguidas y que se mejoran, y que está muy bien que se mejoren, pero digo que todo eso le acaba cayendo a un autónomo. Yo creo que los autónomos se tienen que poder, en eso estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Ángel, casi autorregular en el tema de las pensiones, por lo menos. Con 400 euros de cotización no te llega para pensión de ningún tipo. Totalmente. Te pongas como te pongas. Y ahora te parece mucho. Con lo cual,
yo creo que un joven que lleva autónomo tiene que tener que pagar el mínimo posible, pero sí tiene que tener una cosa clara, que tiene que buscarse el mecanismo para llegar a la pensión que desea. Ahorro complementario, incentivos para ahorro que luego complementario. no puede protestar. Sí, sí. Mi mujer es autónoma toda la vida, va a llegar a una pensión de 850 euros, de 1.000. Bueno, es que es así. 40 años cotizando a los autónomos y cotizando en un rango alto. Si se cotiza en un bajo, pues te toca la pensión mínima, ¿no? Entonces, a mí me parece que las cifras son muy escasas. Si hablamos de pensiones, por eso te decía que no, creo que con eso no arreglamos nada de las pensiones, y sin embargo pueden ser muy onerosas para alguien que lo que necesita es hasta el último euro para hacer su trabajo o para mover su pequeña empresa. Eso es lo que me parece a mí de esta situación. Esteban. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decís y bueno, hay una cosa que sí que creo que es interesante poner encima de la mesa, ¿no? El hecho de lo que comentaba Ángel, ¿no? El hecho de que los autónomos hayan tenido siempre esa capacidad de elegir la cotización a la seguridad social, lo que les ha generado precisamente es tener una pensión media mucho menor que el régimen común, ¿vale? Y lo que se pretende lo que se pretendió hace años, y además que creo que estaba en el programa electoral de todos los partidos, ¿no? Adaptar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos. Por tanto, ya a partir de ahí partimos de una imposibilidad de la autorregulación. Quiero decir, porque ya eso ya está de alguna manera tasado y establecido. Pero también se podrá cambiar, ¿no? Se puede cambiar, pero tendríamos que volver a un modelo electivo que precisamente nos ha llevado a que los autónomos a lo largo de la historia tengan una prestación por pensión inferior a la del régimen común. Pero una pregunta. No, totalmente cierto. Bueno, sí, eso es cierto. Pero ¿y con lo de ahora va a mejorar? Pues de momento está mejorando. La prestación, ¿Tú crees? ¿Con 400 euros de cotización? No lo creo yo, lo cree el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y cuánto les van a pagar? Si revisas los datos, Julio, si revisas los datos, en el último año la prestación por pensión de los autónomos ha crecido un 1% más que la del régimen común. Vale. Que por supuesto, y aquí es donde creo que donde expreso mi parcial acuerdo con vosotros, es que creo que a lo mejor es insuficiente, es que probablemente haya que hacer otras cosas. Pero también es verdad que el gobierno lo que está haciendo es negociar esto con los autónomos. Esto no está todavía aprobado. Del mismo modo que antes iba a ser una senda de 3 años y ahora no es una senda de 3 años, es una senda de 10 años. ¿No? Es decir, todo esto está sujeto a negociación. Y lo que dice una de las asociaciones de autónomos, que es un sablazo, que esto va a suponer pues lo mismo que decían muchas personas cuando decían que se subía el salario mínimo interprofesional y se iba a hundir España, en fin, todas esas cosas que no se han cumplido y que no se van a cumplir, porque evidentemente, entre otras cosas, lo que se está consiguiendo en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, es que la renta media de los hogares crezca a un nivel de un 3,5%, cuando en los últimos 10 años crecía un 1,5%. Por tanto, esa renta media de los hogares, por el incremento de las pensiones, por el incremento del salario mínimo interprofesional y otras, por el incremento de la actividad económica, por la llegada de inmigrantes, por muchos factores, pues está favoreciendo pues, un modelo económico mucho más equilibrado que, por ejemplo, el de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay muchas cosas que mejorar? Pues seguro que sí. ¿El gobierno tiene que acordar con las asociaciones? Pues seguro que sí. Y yo creo que lo hará y espero que así sea y que, bueno, pues que se escuchen todas las demandas de los autónomos, porque, como decís, ser autónomo es duro. Es muy duro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo no la sé, ¿eh? Cuéntame. No es con ninguna maldad. Has dicho que la pensión del autónomo ha subido un 1% más que la de los cotizantes a la seguridad social normal, ¿no? ¿Sabes el valor absoluto de esa pensión? Es que, claro, hablar en términos de porcentaje... Alrededor de unos 100 euros menos, aproximadamente. ¿Unos 100 euros menos? Aproximadamente, sí. Lo tendría que revisar porque lo he leído esta mañana. Vale. Aproximadamente. Del mismo modo que te diría, si tu esposa ha estado cotizando en la zona más alta durante 40 años, no va a cobrar 860 euros. Al menos si tu esposa, más o menos, calculo que eres de la edad de mi padre, te aseguro que no va a cobrar 860 euros. Sabes que eso no lo ha hecho ninguno de los autónomos. Ninguno. Por una propia habilidad del negocio, además, me refiero. Por una propia sostenibilidad del negocio.
Entiendo que habrá cotizado al máximo los últimos años. Que igual... No, ha cotizado siempre. A ver si se va a enfadar contigo por estar hablando de... pero que es igual, protección de datos. Yo lo digo por tranquilizar la economía familiar, Julio, es que tienen un régimen similar. Mi mujer es arquitecta, tienen el régimen... En la mutua, ¿no? A lo mejor exactamente, o sea, tienen lo mismo. Vale, un régimen similar, pero no es exactamente igual. Es más pobre todavía. De todas maneras, respecto a lo que decías, Esteban... Ya lo siento. Que desvelar la economía familiar de Julio Revuelta en esta tertulia. No quería yo. Las mutualidades... Sí, las mutualidades. No, pero que te tienes que... Es una de las cosas que decía que no puede ser que busquemos pagar muy poco y luego nos asuste que nos quede una pensión muy pequeña. Es un poco o sea, que tienes que buscar algo complementario y tienes que saber decir, no, yo me quiero quedar en los puntos más bajos de cotización. Bueno, pues luego te tocará una mínima. Pero ahí está la decisión, me refiero. El autónomo habría que preguntarle, y yo creo que a lo mejor si a muchos se les pregunta, dándole la información de forma responsable. Si usted paga esta cotización, va a tener esta jubilación. Pues yo quiero pagar más para tener más jubilación. O no. Yo prefiero pagar lo mínimo y me buscaré la vida, ya ahorraré, ya buscaré productos de ahorro complementario financiero, etc. Y eso es algo que este sistema, según está ahora mismo vertebrado, no permite. Pero eso yo entiendo que es una decisión de modelo, un modelo más intervencionista, un modelo más liberal. Obviamente, eso es una decisión de modelo, evidentemente. Por lo que sea. Vale. Claro. Y luego, solo una cuestión más con los autónomos. Haciendo un cálculo aproximado, un autónomo, ya sabéis, tiene que facturar el IVA y además luego el IRPF que tiene que pagar, ¿vale? Los dos principales impuestos que tiene que asumir y luego pues alguna tasa municipal, retenciones profesionales o de alquiler tal. Eso implica a un autónomo un 35% de sus ingresos, de media. Después de ahí descuenta los gastos de explotación. Quiero decir, o sea, el beneficio que queda cuando parece que a veces los autónomos están... autónomos o empresarios me refiero, que al final son empresarios, muchos de ellos porque tienen trabajadores empleados, parece que están forrados y en absoluto, o sea, muchos están bastante precarizados. Y en ese sentido... Sí que recordaría que hay una directiva europea que no se ha traspuesto en España que permitiría que los autónomos y las pymes que no facturan más de 80.000 euros al año, que podemos meter de esos 24.000 autónomos riojanos que hay, pues por los datos que daba el propio UCTA, al 90%, podrían no tener que liquidar IVA. Hay una franquicia de IVA hasta esos 60.000 euros y solo a partir de entonces tendrían que retenerlo e ingresarlo en las cuentas públicas. Esto sería un ahorro muy relevante porque ese 21% se podría destinar, bueno, a beneficio o también a cualquier otro tipo de inversión como ahorro complementario que comentábamos. Pero eso es una directiva que el Gobierno de España no transpone. Bueno, mañana van todos los autónomos a su asesoría que les informe sobre lo que acabas de decir, a ver qué se les dirán que no pueden, lamentablemente. Venga, vamos con un asunto que salió ayer, una denuncia del Partido Socialista que denunciaba que el Gobierno local de Logroño no estaba aprovechando los fondos europeos. Hoy el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha asegurado que el Ayuntamiento ha captado ya más de 16 millones de euros procedentes de fondos europeos en esta legislatura, con un modelo de gestión, ha dicho, eficiente, responsable, ordenado, contestando así al portavoz socialista en el consistorio que acusaba ayer, como decimos, al equipo de gobierno de una mala gestión de esos fondos europeos. Más allá de las falsedades que se dijeron en esta sala en el día de ayer, queremos hacer la visión, darles la visión, no la visión, la realidad de la ejecución de los fondos europeos por parte del equipo de gobierno. Que este equipo de gobierno, desde que se incorporó al ayuntamiento en junio del año 2023, ha conseguido 16 millones de fondos europeos. Si eso es no tener un modelo o no tener capacidad de gestión, pues habría que discutirlo mucho. Bueno, voy a empezar contigo, Esteban, porque ayer se ponía sobre la mesa, ¿no?, que Calahorra sí que había sabido aprovechar esos millones, 3,7 millones de euros de los fondos europeos, que es una noticia que conocíamos la semana pasada. Bueno, Calahorra, que se está poniendo estos días mucho de ejemplo, y yo me alegro mucho porque mi ciudad y mi corporación haya conseguido esa cantidad de dinero. De hecho, en el Pleno nosotros lo votamos favorablemente, aunque teníamos dudas, pero lo votamos favorablemente. Es verdad que ha captado esos 3 millones y pico de fondos europeos, pero no es menos cierto que nada más empezar la legislatura rechazaron 3 millones y medio de fondos europeos, nada más empezar. Se dejaron buena parte de la EDUSI que se llevaba
financiando, o sea, que se lleva ejecutando durante bastante tiempo, se la dejaron sin ejecutar, básicamente porque no han querido. Todavía hay proyectos de la EDUSI que se podían haber hecho y no los quisieron hacer. Eso es más o menos otro medio millón de euros. A eso hay que sumarle los 20 millones de euros que rechazaron del Gobierno de España para poner el polígono industrial a precios asequibles. Y, en fin, quiero decir que el aprovechamiento de los fondos europeos y externos del Ayuntamiento de Calahorra es como poco cuestionable. Pero, yendo al asunto del Ayuntamiento de Logroño, cuando veo al portavoz, al concejal del Ayuntamiento de Logroño decir que ha conseguido 16 millones de euros, mi pregunta es, ¿y dónde están? Esa es la gran pregunta que se hace cualquier persona que resida en Logroño. Yo, desde luego, no los veo. Yo lo que veo es que en Logroño, las calles de Logroño están hoy exactamente igual, o prácticamente igual, con escasos cambios algunos de ellos incomprensibles, a como estaban cuando Conrado Escobar llegó a la alcaldía. Yo los veo, yo veo una ciudad exactamente igual. A día de hoy, contabilizando un poco lo poco que conozco de Logroño, porque tampoco soy un experto, bastante tengo con mi ciudad, yo lo que veo es que o bien se han perdido o se han devuelto más de 7 millones de euros de fondos europeos para hacer obras en la Duquesa de la Victoria, la tecnología comercial del casco antiguo, las obras de San Antón, las obras de las 100 tiendas. Todo eso suma más de 7 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 600.000 euros en intereses de demora. Pues la verdad es que creo que hay datos más que suficientes para cuestionar la capacidad del Ayuntamiento de Logroño para financiar con fondos propios esto que quieren hacer ahora de la Ronda Sur, o el perímetro Ecosur, corredor Ecosur, no sé cómo lo han llamado. Ecológico Sur, no lo sé, pues que no lo conozco. Pero tienen que desembolsar ahora 1,5 millones de euros si el Ayuntamiento de Logroño tiene un déficit de alrededor de 8 millones. Si ya se ha visto cómo han quedado las fiestas de San Mateo, si no hay más que verlo. Entonces, yo no tengo dudas sobre qué capacidad de financiación va a tener el ayuntamiento en sí mismo para sacar ese millón y pico de euros que tienen que poner porque tienen que financiar el 40%, y por supuesto que tengo dudas sobre su capacidad de financiación y de manejo de los fondos europeos porque ni veo los 16 millones y solo veo lo que han devuelto y las calles siguen igual. Por tanto, en fin, soy un poco crítico, pero porque realmente vengo a Logroño o estoy en Logroño y no veo cambios. Venga, vamos a ver ese corredor. Se presentaba la primera fase del corredor Ecológico Sur con 6,5 hectáreas de nuevas zonas verdes, y con ello se pretende mitigar las inundaciones y fomentar la biodiversidad. Lo vemos. Casi 3,9 millones de euros invertidos en esta primera fase del proyecto del Corredor Ecológico Sur de Logroño, de 3,5 kilómetros, que conectará los barrios sur de la ciudad. Discurre entre el Parque del Camino y la Nacional 111, importantes enclaves. Segundo, digo que es la oportunidad porque este proyecto va a conectar con otra obra, que en este caso, otra intervención, que está desarrollándose por parte de la iniciativa privada y que también el ayuntamiento tiene que tutelar, evidentemente, como es la zona de Ramblasque. Con este proyecto se pretenden mitigar las inundaciones con 3 amplias zonas inundables. Si además de prevenir esas inundaciones somos capaces de obtener una oportunidad medioambiental para la ciudad, obteniendo, insisto, en este caso 6,5 hectáreas de zonas verdes, y que derivado de todo eso obtenemos itinerarios ciclopeatonales, mejoramos la biodiversidad de la zona, pues yo creo que de alguna manera ganamos todos. El alcalde ha asegurado que la primera fase se iniciará pronto con la ocupación de los terrenos y que una vez culmine la ejecución, que tiene un plazo de 12 meses, el recorrido será transitable y ciclable, incorporando árboles para aliviar el calor del verano. Bueno, pues el primer paso para este corredor ecológico sur, un cinturón verde, a conectar los barrios de Logroño. No sé quién quiere empezar, Julio. Julio. Es nuestro experto. No sé, bueno, yo por lo que he visto no sé qué barrios va a conectar, porque va por fuera de todo, ¿no? Va más allá de los campos de Prado Viejo, que yo sepa, ahí no hay ninguno. Y eso sí, ahí está la obsesión del alcalde. Menciona Ramblasque, que todavía nos ha puesto un ladrillo y también llega hasta ahí, y nos dice que lo va a conectar. En fin,
Yo sé que le gusta mucho lo del pelotazo de Ran Blasquez, pero en fin, que eso justifique un corredor que sale desde, no sé, la zona de Toyoito o por ahí. Eso parece. Y hable de Ran Blasquez, que está al otro lado. Bueno, a mí me parece que... Bueno, yo creo que este sí lo va a hacer. Esta obra sí. O sea, hemos visto que hay muchas, a raíz de la pérdida de fondos europeos, San Antón, por ejemplo. San Antón tenía fondos europeos, se perdieron, se devolvieron y no se ha hecho San Antón. Y como esas, pues unas cuantas, ¿no? Yo estoy con Esteban, yo no sé dónde están los 16 millones y me hubiese gustado, no sé si ha dado un detalle, pero me hubiese gustado pues saberlo, simplemente por documentarle. No digo que no los hayan conseguido, pero que no sé dónde están o para qué obra. Supongo que 3,9 son para esta. Esta obra pues está bien, está bien. ¿Es muy significativa? Razonablemente. ¿Cuándo la juzgaremos? Pues mire, yo esto lo juzgarán cuando lo hagan, si lo hacen, porque estoy un poco harto de que ahora ya ahora hagamos parques resilientes, circulares, sostenibles, como si los de antes fuesen todos una castaña, no sé. Yo hice el Parque del Iregua, y el Parque de la Ribera, y el de 7 Infantes de Lara, y la conexión con la Grajera, y la ampliación de la Grajera, y otros muchos, y se pueden ir y se pueden ver. Y hay árboles, hay agua reciclada, hay lagos, hay diversidad, hay no sé qué, pues que parece que venimos de un desierto. Y ahora nos cuentan que un camino, que está bien, como la Vía Verde, por ejemplo, que hicimos hasta la Grajera, lo hizo el gobierno de La Rioja, pues está muy bien tener un sitio de paseo. Ahora, ves el plano y los conectan los barrios, pues un poco difícil, porque están todos muy lejos. Desde mi casa, que está bastante cerca, hay que andar. Porque en la ciudad no hay que obsesionarse por tener un perímetro. Bici, también, ¿no? Sí, pero lo que tienes que poder es ir de tu casa a esa zona. Es decir, y luego coger y moverte. Porque, y por eso es tan importante no obsesionarte con la periferia, sino también, nosotros lo llamamos zonas verdes en cuña. No eran resilientes ni ecosostenibles, pero eran zonas verdes en cuña que unían la ciudad con su periferia, con el Parque del Ebro, con el Parque de la Ribera, etc. Yo he oído también que es que ahora vamos a tener un parque a menos de 300 metros de tu casa. Yo creo que no hay ninguna casa en Logroño que no tenga un parque a menos de 300 metros. O muy pocas, que ya está hecho. Entonces, a mí me parece que, hombre, tener un poquito más de respeto a lo que se ha hecho y continuarlo estaría muy bien. Y venir con estas ideas, que también están bien, ¿no? Se hace, pues bien hecho está, y nos daremos un paseo. Pero que dicen que articulan ciudad, y no sé, yo estoy viendo ahí el plano, la foto. Pasan por una esquina de Prado Viejo y llegan de un descampado a otro descampado. Bueno, es un recorrido perimetral de Logroño, que en el futuro podrá conectar determinadas zonas. No digo que no. Claro, ¿Qué tiene eso eso es fácil de hacer. Lo difícil es hacer cuando todavía no vive nadie, claro. Lo difícil es cuando molestas, cuando necesitas expropiar zonas, no sé cómo, cuando tienes áreas de conflicto. Bueno, es el primer paso. Y entonces... Es el primer paso hacia un corredor ecológico. El primer paso, verde, ¿no? sí. Claro. Sí, como el de la glorieta, lo de pasar el paso elevado, eso que hemos hecho, ¿no? También. Venga, Ángel, ¿cómo lo ves? En fin. No, es que me enfada mucho este adanismo y esta proliferación de frases huecas que no sirven para nada hoy y lo único que hacen es denostar el pasado. Y ahí sí que me fastidia bastante. Que vayan al Parque del Iregua y nos cuenten qué tal está. ¿Cómo está? Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con una idea que plantea Julio, y es, digamos, que la construcción de una ciudad no se produce ni se reduce a una legislatura, sino que va siendo progresiva en distintas legislaturas. O sea, tiene que haber una idea de ciudad que sea fundamentalmente compartida por los concejales, independientemente de los matices, lógicamente, que cada uno pueda aportar. Entonces, a mí me sorprendió bastante leer la entrevista que le hicieron al alcalde el domingo, me parece, en el periódico La Rioja, y el titular
que yo pensé, digo, bueno, es el titular, que puede ser... Yo no sé, quizá, leí el titular y no por sé, eso no leí pensé, a lo nada mejor más. puede ser un poco capcioso, vamos a darle el beneficio de la duda, pero luego leí el contenido y era un extracto, una cita tal cual de lo que él había contestado. Y decía, lo importante no es conseguir fondos europeos, sino saber a qué se destinan. Claro, luego en el resto de la entrevista no explicó a qué los destinaría él. Entonces te quedas diciendo, bueno, y si esta es la persona que tiene que decidir a qué se destinan esos fondos europeos y no sabe o no puede comunicarlo, ¿cuál es su plan de ciudad? Claro, luego, como bien decía Esteban, te quedas viendo las intervenciones que se están realizando con esos fondos europeos, como la que ahora mencionaba Julio, de ese paso elevado, paso peatonal en abanico, que la gente que vivimos en el entorno todavía desconocemos cuál es la mejora que ha generado ni a los peatones ni a la circulación vial, y dices, bueno, pues es que a lo mejor realmente se están gastando fondos sin saber para qué, ni con qué beneficio, ni con qué proyecto de ciudad a largo plazo. Entonces, de acuerdo con el titular, pero que es que el responsable de saber a qué se tienen que destinar los fondos es el alcalde, su corporación, y yo creo que está demostrando que no lo sabe. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Tenemos tiempo para hablar de esa entrevista del presidente del Gobierno que ha dado esta mañana en la cadena SER tras la firma ayer del acuerdo de paz en Egipto, donde se confirmaba que va a perdurar el embargo de armas a Israel, ha defendido la inocencia de su hermano y de su mujer y ha descartado la financiación irregular del Partido Socialista. Esteban, tú has escuchado un poco esa entrevista. Si empezamos por que va a continuar con ese embargo a las armas de Israel, hay que decir también que venía de esa firma de paz, ¿no? Se encontraban después, Trump y Sánchez se encontraban en ese tenso saludo después Parece que no hay tanta tensión, ¿no? De haber dicho, bueno, hace una semana que decía Trump que echasen a España, ¿no? Bueno, pero es que lo que diga Trump es tan relativo, ¿no? Porque Trump te dice una semana que hay que echar a España de la OTAN y al día siguiente, como ayer, ¿no? Que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Que qué tal, que bien va la economía española, ¿no? Y estas cosas. Y que sí, que bueno, que estamos cerca de vosotros, ¿no? Con el tema del PIB, que él sabrá a qué se refería exactamente, porque yo todavía no lo he pillado. Gasto militar, no, supongo que era el gasto militar. Sí, sí, no, pero bueno, que entiendo que va por el gasto militar. Pero sí, no estaba muy bien hilada la frase. Pero bueno, era una cosa un poco extraña. Pero bueno, es un poco Trump, ¿no? Trump un día dice una cosa, al día siguiente la contraria, normalmente amenaza, pero no como arma, digamos, coactiva para la negociación, pues bueno, es su manera de ser. Respecto a los temas que ha sacado, pues que el tema de Israel, a mí me parece bien que España sí continúe con el embargo de Israel y de hecho, a mí como ciudadano democrático, lo que me parece, o demócrata, lo que me parece es que la comunidad internacional tiene que seguir persiguiendo los actos de genocidio en Israel. O sea, el hecho de que se haya alcanzado un alto el fuego no quita para que esos actos de genocidio se hayan cometido o presuntamente cometidos según organizaciones como algunas como las Naciones Unidas y otras ONGs puestas en el tema de los derechos humanos. Y creo que eso hay que perseguirlo, del mismo modo que ha sucedido otras veces en la historia, ¿no? El otro día venía precisamente un artículo en El País que decía que a veces los malos acuerdos de paz, que yo considero que este es un mal acuerdo, es siempre bueno que acabe una guerra y que acabe un genocidio. Todo eso es buenísimo. Pero decía, ¿no?, que a veces esos malos acuerdos también generan perspectivas internacionales interesantes o positivas, ¿no? Como por ejemplo el fin del genocidio en este caso, o en su caso, por ejemplo, en la guerra de Bosnia, cuando al final Milosevic sí que finalmente fue detenido y fue juzgado, etcétera, ¿no? Pues yo creo que con Netanyahu hay que hacer lo mismo. Es decir, una persona que se ha permitido el lujo de, bueno, pues evidentemente los ataques de Hamas fueron una pasada, pero lo que no se puede hacer es una respuesta desproporcionada de semejante magnitud que acabe, pues eso, en un exterminio, en un genocidio, y que eso creo que la comunidad internacional lo tiene que juzgar, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno que haya un acuerdo, desde luego que sí, pero ese acuerdo desde arriba, sin tener en cuenta absolutamente, bueno, pues ya veremos si la fase 2 funciona, pues a la gente que verdaderamente ha sufrido y una reparación y una justicia internacional, pues yo, a lo mejor es que soy joven y muy idealista, pero desde luego creo que en ese sentido lo tenemos que pelear. No sé si quieres hablar de más temas, porque yo empiezo a hablar y no callo. Quiero hablar también de, bueno, si habéis podido escuchar algo de la entrevista sobre que no haya financiación ilegal en el Partido Socialista, después de los últimos informes de la UCO, donde se habla de esos sobres transparentes. Se le ha preguntado si a él le habían dado en alguna ocasión dinero
en efectivo, ha dicho que bueno, que tampoco, no sé cómo lo ha dicho bien, si no lo recordaba bien, pero que bueno, que seguramente sí, pero es que te voy a decir una cosa. Sí que le habían dado. Te voy a decir una cosa. No te metas en un marro, no te metas en un marro. No digas que voy a meter en ningún barro. Yo cuando íbamos a los congresos de juventudes en aquel tiempo y tal, pues tú ibas y presentabas tus liquidaciones de tus billetes de autobús o de lo que sea y te daban el dinero. ¿En efectivo? En mi caso a mí me lo daban en efectivo. Sí, eso es lo que ha dicho. Pero estamos hablando de hace igual 12 años. Yo ya hace... Entonces, no sé, estaba todo justificado. A mí no me daban más dinero del que decía mi billete de Renfe. No eres sospechoso, no te preocupes. Yo hace 17 años que no estoy en el Ayuntamiento de Logroño, pero podéis llamar a ver cómo están ahora. Se pagaba la dieta en efectivo. Sí, en el Ayuntamiento de Logroño. Yo, por ejemplo, no la cogía, pero luego me lo daban también en efectivo. O sea, hay incluso quien la cogía, antes sí, se daba una provisión de fondos. Tú te ibas a hacer una gestión a Madrid y tenías que hacer 2 noches y no sé qué y tal, y la alcaldía te daba un sobre con la intervención con 300 euros o con 10.000 pesetas, lo que fuese en su momento. Y cuando volvías, presentabas los tickets y hacías la cuenta. Yo jamás me han hecho un pago anticipado, pero si cogía los tickets y volvía, se los llevaba al alcalde y venía la secretaria del alcalde y me daba el dinero que me había costado el viaje. Ahora no creo que se haga. No, pero, por ejemplo, pero el Ayuntamiento de Calahorra ya no se hace quiero decir, no es raro. La Rioja, por lo menos no ha sido raro. Te presentas tus billetes o lo que sea y te hacen una transferencia cuando te la hagan. No sé si en el Partido Socialista hay o no financiación irregular, pero creo que en concreto esos sobres no demuestran nada, creo. Y unos sobres que te dan absolutamente nada. 2.316 euros con 26 céntimos menos, porque eso es claramente una dieta o unos gastos de algún viaje. No creo que vaya a haber una financiación con los sobrecitos y 1,30 € y tal, no lo creo. Bueno, pero también han salido esas cajas, ¿no? Con esos bueno, pero es que yo creo que aquí lo que hay es un... de 50 que decían que sí, eso eran bueno, pero eso, lo que ha salido en la foto y lo que se ha visto... Lo que se ha visto ahí... Bueno, eso es lo que dicen el informe de la caja me la he perdido. Es que en el Partido Socialista no hay financiación ilegal. No hay financiación ilegal. Lo que pasa es que yo creo que pues claro, el PP ha dicho, joder, a nosotros que nos ha salido tanto y por todas partes y que somos el único partido condenado por financiación irregular y tal, pues claro, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a exagerarlo y vamos al y tú más, que es básicamente lo único que saben hacer. De todas maneras, yo desde luego tampoco tengo ahora ningún indicio para sospechar que pueda haber financiación ilegal, ya lo juzgarán los jueces. Ahora bien, si es cierto es que no está en cuestión. Por eso. No, me refiero, es que todavía no iniciaron un procedimiento judicial. Por eso te digo, es que no hay ningún procedimiento. Yo lo decidirán los jueces. Pero sí es cierto que la normativa de contabilidad de los partidos políticos es bastante opaca. Entonces quizás todas esas sospechas que existen ya ha ido mejorando con los años, me refiero, pero no deja de ser una cuestión bastante opaca sobre lo que se declara de ingresos y cómo se declaran los gastos. No a veces tanto la normativa, sino la aplicación que de ella hacen los partidos y que el Tribunal de Cuentas les tira de las orejas, pero claro, luego resulta que no hay sanciones y por tanto no sirve para nada. Yo te aseguro que voy a hacer un gasto en el partido o donde sea y tal, y tengo al interventor del partido que, vamos, me fiscaliza hasta lo último de lo último. Precisamente para que no haya problemas, o sea, precisamente para que nadie pueda dudar. Más allá de un caso concreto, tú te pones a mirar los informes del Tribunal de Cuentas, te pones a mirar los informes del Tribunal de Cuentas y son, en fin, una crítica tras otra a cómo se realiza la contabilidad en los partidos, tanto por la parte de ingresos como la parte de gastos. Quizás si se mejorase la transparencia, pues también todas esas sospechas que sobrevuelan sobre la financiación de los partidos políticos se despejarían. Y lo último que quería decir con la entrevista, a ver si en este último trimestre pues le vemos yendo por ejemplo, a Onda Cero o a la COPE, o que le escuchen en el Confidencial también, porque la verdad es que son todas bastante complacientes las entrevistas que está realizando el presidente. Yo no he visto una entrevista bastante artificiales, no voy a decir complacientes, bastante artificiales, sin criticar excesivamente la labor de esas periodistas que las han hecho. Venga, lo dejamos ahí. Gracias a los tres, un placer, muy buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos ya con Valor Añadido y Montse Catalán. Adiós, buenas noches.